Dile al Señor, gracias por la palabra que me vas a dar hoy. Estoy listo para escucharte. Gracias. Recuérdamela siempre hasta que llegue al cielo. Reargúyeme con esa revelación. Amén. Estamos predicando 7 mensajes directos. Vamos a imaginarlo así. El Señor Jesús dejó 7 cartas en diferentes buzones para que nosotros, la iglesia de la Viña, vayamos a traer esa carta y la leamos. Los buzones son, la foto por favor Elías, de dónde están los buzones. Apocalipsis 2, mensaje 1, Éfeso, estas 7 ciudades en Turquía. Cada mensaje va directamente, Jesús lo pensó, nosotros, la iglesia del presente, la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Patmos, ese punto negro donde está ahí, fue la isla donde a Juan lo exiliaron, lo llevaron para que muriera. Ahí llevaban a los delincuentes para que murieran poco a poco, para que aguantaran hambre. Ahí no habían que palmeras de coco ni nada, ahí no, eran cuevas y todo era horrible ahí. Llevaron al apóstol Juan ahí, después de haberlo querido matar. Lo quisieron matar lanzándolo en una recipiente con aceite hirviendo. Y Dios lo libró de ser quemado. No sé de qué manera, cuenta la historia, pero sale de que el Señor le libró. Y como no pudieron matarlo de esa manera, lo exiliaron a esa isla. Y en esa isla Jesucristo se le presentó y le dio los 7 mensajes, le dio que mandara 7 mensajes a los 7 lugares como buzones para que fueran enviados a nosotros hoy. Vimos lo de Éfeso, vimos lo de Esmirna y hoy vemos de Pérgamo. Es increíble cómo todo lo que Jesús habla ahí son características de situaciones que estamos pasando nosotros. Todos nosotros vivimos en Chicagoland, todos estamos en la misma zona, Chicagoland, ya sea Evanston, ya sea Chicago Sur, Chicago Norte, Wilmette, Des Plaines, Wilmette, Winnetka, Lincolnwood, Niles, Skokie, toda esta zona. Cómo toda esta zona está viviendo exactamente las situaciones que esta iglesia vivieron. Cómo el planeta Tierra está siendo gobernado por Satanás. Cómo todo lo que describe ahí va directamente individualmente para cada uno de nosotros. Así que yo estuve orando para que el Señor nos hable, como ya lo comenzó a hacer con los mensajes anteriores. Entonces vamos con el número 3, Pérgamo. Pérgamo está la historia, específicamente el mensaje en el Apocalipsis 2, 12 al 17. Siempre digo que la línea del tiempo de la Biblia, ¿en qué tiempo estamos? ¿Estamos en Isaías? No, ese tiempo ya pasó. ¿Estamos en Mateo? No, ya pasó. ¿Estamos en Hechos? No, ya pasó. Fue cuando nació la iglesia, ¿no? En el Pentecostés. ¿En qué tiempo estamos? Siempre pregunto yo. Exactamente, estamos en la línea de la palabra. Estamos exactamente en Apocalipsis 4. Porque estamos esperando que Jesucristo venga por nosotros. Lo dice la palabra. En ese momento estamos. Y estas cartas son exactamente para nosotros. Pérgamo es una ciudad rica, una ciudad ubicada en un monte, en un cerro, a 300 metros de altura. Fue capital del Imperio Romano, específicamente Asia Menor, que hoy es Turquía. Ahí estaban esas 7 iglesias y específicamente la número 3, que está a algunos 20 kilómetros, 30 kilómetros del mar Egeo, específicamente. Había abundancia
había idolatría a montón, había conocimiento, habían universidades, había mucha filosofía. De hecho, ahí estaba la biblioteca más grande de ese tiempo. Tenía 200,000 pergaminos, imagínese usted, de información. Había mucha información. Hay una parte en la palabra que dice que la mucha letra mata. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aprendemos filosofía, ciencias, sin antes fundamentarnos en la Biblia, podemos nosotros perdernos en el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Y específicamente en ese lugar había muchas reuniones de filósofos, hacían debate de temas, veneraban al emperador Dionisio, habían construido templos al dios Zeus, al dios Asclepio. Tenían un dios que se llamaba Esculapio, que era el dios de la medicina. Imagínense usted, nombres bien raros, ¿no? Veneraban, de hecho, el templo en esos tiempos, estamos hablando de 91 años después de Cristo, 91 años después de Cristo. Poneme la foto número 2, Elías, por favor. Ese es uno de los dioses que ellos adoraban, el dios de Zeus. Esa era la ciudad que rodeaba la iglesia de Pérgamo, donde el Señor está mandando el mensaje para nosotros, para ellos y para nosotros. Eso es lo que les rodeaba. Por fuera, ¿cómo se ve el templo? Foto número 3. Imagínense qué increíble cómo invertían tanto sus riquezas en esos templos. Y la siguiente foto es la de ¿cómo dijimos que se llamaba ese dios de la medicina? Por favor, no me lo vayan a poner así a ni siquiera una mascota, por favor. Ahí, por favor. Ese era el templo de Asclepio, el dios de la medicina. Y el símbolo de ellos, ¿sabe cuál era? La serpiente. ¿Cuál es el símbolo de la medicina? La serpiente. Impresionantemente. ¿Y la serpiente qué simboliza? Ahí está. Satanás. La serpiente. Astuta. Simbolizando a Satanás. Y quedó así. La medicina ahora es el símbolo de la medicina. Como por entrada te voy mencionando yo que Satanás tomó control de todo, de todas las ciencias, de todas las filosofías, de la psicología. El padre de la psicología, Freud, ¿cuáles eran los principios de él? ¿Qué decía? Que el problema del ser humano estaba en la mente. ¿Y qué dice la Biblia? El problema del ser humano está el pecado, el abandonar al Señor, el distanciarse en la comunión con Dios. Ahí está el problema del ser humano. Y Satanás comenzó a meter currículum, comenzó a meter pensamientos para confundir a los cristianos, romper el plan de Dios que tenía hacia la iglesia universal, como lo somos nosotros, los comprados con la sangre del Cordero. En esa ciudad estaba el concilio que organizaba la oración, como la logística, ¿verdad? Como decir la viña de Evanston, ¿quién es el que maneja la logística? Aquí hay un equipo, allá está el hermano Rodrigo recibiendo a las personas, está Paolo también, está la hermana Laura organizando todo, pastora Victoria en la alabanza, pastor Samuel, su servidor aquí predicando, pastora Kerry, fundando con su esposo desde principios de iglesia. Aquí estamos. Todos somos un equipo, todos jugamos aquí, no hay nadie en la banca, solo necesitas comprometerte, asistir, venir continuamente y vendrás a dar tus talentos y tus dones,
tu pasión, tus experiencias, todo lo que Dios te ha dado para entrenarte acá. Pero ese concilio se encargaba de organizar la oración a dioses falsos, humanos como animales, como físicos que no ven ni tienen oídos, no oyen, no caminan, o seres humanos como el caso del emperador Domiciano y los otros emperadores. Ese es lo que le rodea a la iglesia de Pérgamo. Bien importante despegar de aquí, porque Jesucristo está a punto de llevar la carta a ese lugar para que sea leída a nosotros. Yo me encargo como pastor de leerla. Mire, le voy a parafrasear el primer versículo. 2:12 de Apocalipsis dice: ¿quién es el que envía esta carta? El que tiene la espada aguda de doble filo escribe esta carta al pastor de la iglesia de Pérgamo. Lleva la carta ahí, luego yo la acceso en la Biblia, en Apocalipsis, preparo este mensaje, yo lo preparo de una manera que tú puedas escucharlo, decodifico para que tú lo escuches del corazón de Jesús a nosotros. El Señor viene bien amorosamente, bien caballero con nosotros, diciendo todo lo que estamos haciendo bien, todo lo que estamos haciendo mal, qué debemos de hacer para cambiar lo que estamos haciendo mal y qué va a ser el premio por cambiar y hacerlo bien. Eso, en las 7 iglesias hace lo mismo. Siempre la misericordia del Señor con nosotros. Y no es la sección hoy en este número 3, mensaje 3 de Jesús a su iglesia. El que tiene la espada aguda de doble filo, la palabra. ¿Por qué doble filo? ¿Por qué? Porque esta palabra es como un espejo. Dice Santiago, la carta de Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra a nosotros, nos señala las cosas que están mal en nosotros, pero al mismo tiempo nos da la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La misma palabra. Y la misma palabra depende de la decisión nuestra, de nuestro albedrío. Nosotros decidimos si esa palabra nos mata o nos salva. Nosotros decidimos. Por eso es doble filo. Nos puede salvar o nos puede condenar. Depende del principio del albedrío, de la decisión de nosotros. Y el enemigo trabajando con todo para desenfocarnos y haciendo que nosotros ignoremos la palabra. Nosotros tenemos que decidir, aquí estamos, por eso oramos por ustedes cada semana, para que cuando venga usted esté muy firme para escuchar la palabra. Doble filo, advierte, separa lo bueno con lo malo, llega hasta lo más profundo del corazón, donde nadie puede llegar la palabra. Jesús comienza el mensaje y dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu fruto, sé lo que estás haciendo. Y esa es una de las características de Dios. Dios tiene una característica que no la tiene Satanás, no la tienen los demonios, no la tienen los seres humanos, nadie más que Dios Papá, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo, y se llama omnisciencia. ¿Sabe lo que pensamos hace un año? ¿Sabe lo que pensamos en la pandemia? ¿Sabe lo que estamos pensando ahorita mismo? ¿Sabe lo que piensa cada habitante de la tierra? Y algo más impresionante, ¿sabe lo que vas a pensar dentro de una semana? Ya lo sabe. Por eso, la palabra es viva. Ya lo sabe. Viene y previene. Nos previene para salvarnos, para bendecirnos, para amarnos. Es la palabra. Por eso dice: yo conozco lo que estás haciendo. Comienza con ese mensaje. Yo conozco tus obras. Y en medio de toda la perversión que está en la ciudad, esta pequeña iglesia, como decir la viña de Evanston aquí,
¿Qué tanta perversión tú conoces en Chicago? En esas calles, en las madrugadas, en las noches. ¿Qué tanta perversión hay alrededor de tu vecindario? Pero tú sos un remanente que se está moviendo contracorriente. Somos tú y yo, y nos advierte que nosotros corrijamos lo que estamos haciendo mal. Yo me estoy haciendo introspección continua como pastor. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal aquí como iglesia? Soy responsable ante Dios. Y esta carta es específicamente sobre eso, y las anteriores también. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo en la carta de Éfeso? En los últimos tiempos van a haber rumores de guerras, y guerras específicas como la que explotó ayer. Ayer en la madrugada explotó una guerra que no es cualquier guerra. Estamos hablando de Irán, de donde va a salir el anticristo. Irán y Siria e Irán, que son aliados, por ahí va a nacer el anticristo. Por ahí, bíblicamente, cuando lees el Daniel te das cuenta. Los medos y los persas. ¿Cuántos han leído las noticias? Levanta la mano. ¿Cuántos han visto las noticias en las redes sociales? ¿Saben lo que está pasando? Rumores de guerra. Dijo Jesucristo en la palabra. Y dijo en esos tiempos. Y aquí viene, y esto hace temblar. El amor de muchos hacia mí se va a enfriar. No van a querer venir a la iglesia. No van a querer escuchar la verdad de la palabra. No van a querer escuchar, no van a querer dejar sus pasiones, los van a alejar de mí, dice el Señor. Lo dijo, ¿por qué? Porque les acababa de decir yo a ustedes que Él conoce lo que viene. Lo escribió hace tiempo en Mateo, porque sabía que esto iba a pasar hoy. Entonces la palabra nos advierte a tiempo. Yo conozco tus obras, sé de tus hábitos buenos y de tus hábitos malos. Sé que todavía esas prácticas espirituales todavía no son hábitos. Sé que tú estás intentando hacerlos tus hábitos. Sé si tus hábitos son religión o si son relación. Y viene el mensaje 1. Como es el mensaje 3, yo le puse 3.1, 3.2, 3.3 para irlo como deletreando sobre el mensaje de esta carta. Yo sé que eres fiel a mí, a pesar de las tentaciones y ataques que sufres, le dijo Jesús a esa iglesia. Yo sé que sos fiel a mí, a pesar que hay mucha idolatría ahí. Yo sé que eres fiel a mí, a pesar que hay riqueza, fama que te quiere alejar de mí, pero yo sé que tú sos fiel a mí, y a pesar de que están persiguiendo a algunos cristianos y los están matando, pero yo sé que tú sos fiel a mí a pesar de eso. Eso no te ha alejado de mí. Y ante ustedes, el domingo pasado les presenté el primer pastor que fue asesinado, llevado a la hoguera y quemado vivo. ¿Cómo se llamaba? Policarpo. Hoy les voy a presentar el segundo pastor que lo quemaron vivo también. Pastor de esta iglesia se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Antipas se llama el pastor de esta iglesia. Lo quemaron vivo. Solo por ir bronce y los llenaban de fogata, de brasas. Ahí lo metieron vivo. ¿Te puedes imaginar tú que alguien te agarre y te mete a ese lugar? Y te mete para que te quemes vivo. Eso hicieron con este pastor y eso hicieron con el otro pastor también. Y a pesar de eso, dice Jesús, tú estás siendo fiel a mí. No te está haciendo temblar las piernas eso.
sigue siendo fiel a mí. Pastor, pero dígamelo con la Biblia. Va, listo. Léelo conmigo. 2:13 de Apocalipsis. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Ponte en paralelo. ¿No tiene Satanás su trono en la ciudad? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo está aquí. Jesús es el Señor. Pero ¿qué va a pasar cuando nos vayamos? ¿Quién se quiere quedar? Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir al que lo quemaron en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Mensaje a nosotros, todo lo que acabamos de leer acá se cumple alrededor de nosotros. Pastor, ¿a quién han matado aquí? ¿A quién han quemado aquí? Váyase por las zonas como por ejemplo China. Allá queman, matan, ahorcan al que se reúne para adorar a Jesucristo. Váyase a Corea del Norte, prohibido. Lo matan, lo ahorcan, lo empalan. Váyase a la zona del Medio Oriente, igual. Apocalipsis, lee Daniel. ¿Qué va a pasar cuando se asome el anticristo? Cuando venga, se acerque la gran tribulación. Eso está todo escrito. No estoy contando cuentos, ni fábulas, ni leyendas. Estoy diciendo la palabra exactamente. Y algunos dijeron, no, eso este pastor está mintiendo. No, eso el pastor Noé está mintiendo cuando ha caído agua del cielo. Vino el diluvio y ahogó a todo el mundo. Y solo 8 fueron salvos los que entraron al arca. Igual hoy. Eso dice la palabra. Pérgamo estaba gobernada por Satanás. Satanás seducía por medio de las pasiones y los placeres sexuales, la inmoralidad, la idolatría y el dinero. Por dinero, si haces esto, si me llevas esta bolsita para este lugar, te pago tanto. Estás haciendo algo prohibido. A mí si me dicen lleva esta maleta a tal lugar, yo digo, ¿y qué es lo que está en la maleta? Quiero ver qué está en la maleta primero. No, entonces no te pago. Pues no me pagues. ¿Sí? Intentó asustar a la iglesia matando al pastor. Uy, eso no va a pasar en la iglesia de Evanston. Habemos muchos pastores. No soy solo yo el pastor aquí, somos varios. No, pues si vienen a matarme, pues yo ¿qué voy a hacer? Pues sí, ¿va? Serenata, sí. Vos sos el primero que van a agarrar. Vos sos el primero que van a agarrar. A los que están alrededor son los primeros que agarran. Pues no, dice, mejor no, dice. Mejor no. Ok, Jesús en Mateo 10:28 dice, hey, no tengan miedo al que mata al cuerpo, porque su alma no pueden matar. Tengan miedo al que mata el alma y el cuerpo en el infierno, dice Jesús. 10:28 de Mateo. Tengan miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo. Eso lo dice. Ahora, el mensaje 1 fue un elogio, ¿verdad que sí? Sos fiel a pesar de las situaciones. ¿Cuántos se mantienen fiel a pesar de las situaciones? Levanten la mano, digan amén. A pesar de las situaciones. Nosotros los inmigrantes acabamos de pasar situaciones difíciles, ¿no? Y aquí estamos en la iglesia, firmes como soldados de Cristo. Satanás usa estrategias astutas, mezcla verdades con mentiras para agarrar a los débiles y ir contra el plan de Dios. Mire Colosenses 2:8, dígame si no, Satanás está usando la psicología, las filosofías, gente que habla bonito. Colosenses 2:8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.